Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. No nos vemos desde noviembre con Don Juan Tenorio, porque la vida pasa y a mí se me olvida subir videos. Y antes de iniciar a hablar de El cuento de la criada, sí, ese del cual hicieron serie y está en Hulu y para los pobres como yo está en Popcorn, pues bueno, les voy a dar un pequeño anuncio. Un momento. Les presento mi tesis de Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo. No es la mejor portada, pero es lo que pude hacer en Canva porque no sé nada de eso. Y atrás miren esta linda foto mía. Ahí, linda, una Gryffindor. Pero bueno, está disponible en Amazon. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción porque no sé cómo ponerla en la i que saldrá o de acá o de acá. No sé cómo hacer eso porque lo subo, no edito estos videos. Y bueno, esta está hermosa. Precio a mí me pareció accesible. Está a todo color en la parte de los apéndices. Está casi igual que como yo la presenté hace 5 años para titularme. Solo le agregué algunas cositas más. Y un consejo, chicos, alguna vez hacen una tesis, jamás se la dediquen a alguien, a menos que sea una persona que... Nada como novios, ligues o algo así. Pésima idea. Dedíquenselo, no sé, a sus mascotas o a alguien que no les vaya a fallar. Solo digo, solo digo. Y bueno, pueden comprarla, intentar sacarme de esto llamado pobreza, porque quiero ser escritora. Solo que no sé cuándo, si eso va a venir antes o después de que a lo mejor yo pueda hacer SNI nivel 3. Pero bueno, vamos a intentarlo. Así que cómprenla, porque se agotan. No es cierto, Amazon las hace conforme las vas pidiendo, pero cómprenla. Es hermosa. Y ahora sí, vamos a hablar de El cuento de la criada. El cuento de la criada es una novela escrita por Margaret Atwood a mediados de los 80. No revisé la información para hacer el video, cosa que debí haber hecho, pero me urgía, ya. Mediados de los años 80. En esta novela, Margaret Atwood aborda una realidad posapocalíptica, por así decirlo. Quienes hayan visto la serie van a tener un poquito más de datos para poder completar lo que les estoy diciendo. Bueno, en este mundo posapocalíptico existen unas élites que forman esa especie de teocracia. Sí, es que es una teocracia. Están gobernados por una mala interpretación de un pasaje bíblico, que es es que no recuerdo el nombre de este personaje de la Biblia que no puede tener hijos y dice, aquí está mi sierva, yo tendré hijos a través de ella. Embarázala a ella y así podré darte un hijo. Y bueno, estas élites lo interpretan de esa forma y agarran mujeres que no profesaban su misma religión, ya sea de otra religión o mujeres adúlteras, mujeres liberales, mujeres que no concordaran con su visión teológica, básicamente. Cualquier mujer libre pensante que no pensara que ellos tenían la razón absoluta. O sea, de religiones distintas, adictas, gente que era doctoras, enfermeras, todo lo que no se acomodara a su visión del mundo, las agarraban, si podían tener hijos, para que tuvieran hijos para esas élites. Este relato, el del cuento de la criada, discurre a través de los recuerdos, esto es algo muy interesante, a través de los recuerdos de un personaje. Este personaje se llama Defred. ¿Por qué Defred? Porque cuando las criadas son asignadas a una casa, llevan el nombre de, porque pertenecen a, y el primer nombre de el esposo, o sea, del marido del cual van a tener un hijo. Suena enredado. O sea, es que es un matrimonio. Y digamos, en la serie, por ejemplo, y en la novela, Defred es asignada a los Waterford. En la novela no queda claro, ahorita pasamos ahí. Y está Fred y Serena. Entonces ella es de Fred, le pertenece al esposo de esta doña, básicamente. No tiene personalidad, o sea, no puede tener una personalidad propia y sus nombres son básicamente olvidados. Está prohibido decir sus nombres.
Y es algo muy interesante porque en la construcción de la narrativa empiezas a sentir ese agobio, te niegan tu identidad y eso es espantoso. Y bueno, cosas muy básicas, las criadas son obligadas a vestirse de color rojo. Se supone la autora primero sacó como que la idea de los campos donde metían prisioneros a personas, a militares. Bueno, los uniformes son rojos para que si intentan huir en la nieve se puedan ver muy bien. Luego en el libro adquiere mayor justificación porque dicen es el color del nacimiento, es el color de nosotras. Pasan varias cosas. Esta criada, la que va narrando June, va recordando sucesos, no necesariamente en orden cronológico o en orden lineal. Recuerda, por ejemplo, a su amiga Moira, que era muy liberal. Tiene diferencias con el personaje de la serie, pero era muy liberal, siempre podía hacer algo. Otras criadas con las que ha convivido en los centros de formación. Hay muchas cosas que van pasando. Y June o Defred va recordando cosas, cómo todo esto empezó. Empieza primero con que hay un atentado, con que hay ley marcial. Ella había estado con un chico, un chico que ya estaba previamente casado. Ella se puede embarazar porque recordemos que en este mundo posapocalíptico hay tasas de infertilidad elevadísimas y se supone que las criadas deben cumplir con su deber natural, que es tener hijos, porque eso es lo único que pueden hacer las mujeres. Y ella va recordando algunas cosas, sobre todo esto de que dio por sentado tantas, su libertad, el poder maquillarse, el poder leer, el poder jugar o platicar, el poder ir y venir. Ella, una de las cosas que va narrando es cuando está yendo a comprar con su compañera pescado, carne, y como no tienen prohibido leer. En la serie se desarrolla más en otras temporadas. La serie está basada básicamente en la primera temporada en el libro. Lo demás fue consultado, Margaret Atwood sirve como consultora y se desarrolla más. Pero, o sea, está prohibido leer. En la serie, por ejemplo, les cortan un dedo si leen. Si vuelven a reincidir, les cortan todo el brazo, bueno, o hasta el codo, no sé. Pero es eso. Ella va caminando, ve letreros y dice, esto solía decir tal cosa, esta tienda era una imprenta. Y así, y solamente ve los dibujos, dice, ya no hay comida, ya no hay carne, no son lo que sea. Habla de que no tiene con quién expresar absolutamente nada porque todos la están espiando. Su compañera de compras es su espía y ella es la de ella, porque este gobierno intenta crear esa sensación de que todos están vigilando, de que no puedes confiar absolutamente en nadie. Y ella encuentra cuando la llevan al destacamento de los Waterford, que no queda claro en la novela si es o no la criada de los Waterford, encuentra una almohada que dice fe, y es la única palabra que puede leer, no puede leer absolutamente nada. Y ahí cuenta también que han habido una gran incidencia de suicidios de las criadas anteriores, por eso los cuadros no tienen vidrio, el cristal de la ventana es inastillable, no hay cosas, no hay nada en el techo para que no se puedan colgar. Y eso ella como que dice, o sea, no puedo hacer nada, no puedo escapar de esa prisión en la que estoy, estoy en esa prisión de mi propio cuerpo. Y va contando también cómo es que este estado totalitario empezó a llegar al poder. Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando pasó lo de las tarjetas OXXO, de que no se pueden depositar, y esto es cuando ella dice que probablemente si se hubiese seguido utilizando papel, o sea, billetes, en lugar del dinero electrónico, tal vez esto no hubiese pasado, tal vez se hubiesen dado cuenta antes, porque así todo fue tan fácil como cambiar números en una computadora. Y ella se refiere precisamente a la parte de que los bancos, o sea, para quien no lo sabe, nuestro dinero no son los billetes, el dinero en general son ceros y unos en máquinas.
Y ella se refería precisamente a eso, y estamos hablando de los 80 cuando lo escribió Margaret Atwood. Bloquearon las cuentas de las mujeres, de modo que tenían que pedirle permiso a sus esposos para poder mover su dinero. Y cuando pasó lo del Oxxo y me di cuenta de lo mucho que dependemos de lo digital, dije, no voy a decir esa palabra, pero es como ese meme de Javi Noble. Ya saben. Y te golpea esa realidad. Y bueno, va descubriendo la novela, ella se entera de que a estas mujeres que son como rebeldes, su amiga Moira, que era su amiga desde la universidad, intentó escapar. En la novela no hay mucha descripción de cómo es Moira físicamente, pero sí dicen que es como la hija que la mamá de June siempre quiso tener. En la serie también es un poquito esto, pero hay más rasgos de su personalidad que aparecen. Y bueno, por ejemplo, que Moira logró escapar del centro, pero que del centro donde les enseñaban cómo ser criadas, les enseñaban absolutamente todo. O sea, y las intentaban hacer coco wash, pasándoles imágenes de qué iba a pasar si ellas no podían tener hijos, las considerarían no mujeres, las mandarían a campos de desperdicios radiactivos a limpiarlos, la mayoría de ahí moría. Y bueno, de hecho June ve imágenes de su mamá porque su mamá era de ese tipo de personas tipo las que trabajan en Planet Parenthood. Y eso la destroza y la hace sentir mal. Bueno, tiene a su compañera Moira que está con ella en el centro. No pueden hablar mucho. La única forma en la que se pueden comunicar es a través de un hoyito en los cubículos de baño. En una de esas, ellas intentan escapar. Moira logra escapar, se hace pasar por una de las tías y llega un poco lejos. Ella dice que para cuando ella escapó, todavía la gente no sabía exactamente qué pasaba y va a caer a una casa de unos cuáqueros que le abrieron pensando que era una enfermera militar o algo así. Que toda esta gente también estaba empezando a pensar en esconderse porque vieron que la gente de Gilead, estos fanáticos religiosos con una interpretación muy retorcida de la Biblia, los están persiguiendo por no creer lo mismo. En la serie sí expande un poquito más esto. En la novela no terminamos de saber bien en qué parte está porque además como que no hay como que la propia protagonista no sabe qué está pasando y ella misma lo dice en sus recuerdos. Estoy contando lo que creo que pasó o lo que recuerdo que pasó o lo que me gustaría que pasara. No está contando la verdad. Entonces queda de nosotros saber si le creemos o no le creemos. Bueno, y recuerda o piensa esto de Moira, que Moira logró. Hasta que se da cuenta que a estas mujeres medio rebeldes, cuando las atrapan, les dan dos opciones básicamente. O puede rezar como criada, o puede ir a el club de las Jezabel, que es básicamente son prostitutas, y ahí tienen un poquito de libertad. De hecho, cuando la lleva el comandante a June ahí, porque estos señores oficialmente no existían esos lugares, oficialmente, pero pues tenían sus prostíbulos. Lleva a June allá como para que se distraiga, como para hacerle la vida más llevadera, y ahí ve a Moira. Y ella dice que le gustaría pensar que después de que ella se fue, después de que Moira habló con ella, de que platicaron un poquito, le gusta pensar de que Moira pudo escapar de ese lugar hacia la libertad. En la serie sí pasa, en la serie Moira huye a Canadá, pero en el libro solo pensamos o podemos creer junto con June que Moira escapó y fue libre. Y eso como que le da un poco de fuerza a June para seguir llevando su esclavitud. Porque además, o sea, no es solamente como que tenga un hijo, es que hay violaciones rituales. Y eso está cabrón. No es solamente que ella es un hijo para otra persona, no es un vientre subrogado normal. Y bueno, entonces tenemos también esto, ¿no? Que de los personajes no logramos saber qué pasa. Tenemos al personaje también de Serena Joy, que es la esposa del comandante Waterford,
que ella está grande, que está vieja, que dicen que era cantante. Y bueno, como que intenta, entre comillas, llevarse con Jun. Es muy distinta a la que sale en la serie, es bastante distinta, es mayor. Y dicen que la única forma que ella tiene de reproducirse es tejer. Y que a lo mejor por eso se la pasa tejiendo todo el día. Y ella piensa que su esposo no puede tener hijos, así que le dice al chofer, a Nick, que tenga hijos con Jun. Y a Jun le gustaría imaginarse que eso fue bonito, pero realmente no. Ella solo puede pensar que le hubiese gustado que pasara con Nick. Que es una historia así como, ni siquiera es tan historia de amor como historia de aferrarte a lo que te haga sentir bien. Y bueno, y eso va relatando. Hacia el final de la narración, una de las cosas que plantea es, bueno, buscar esta fuerza de alguna forma para sobrevivir. Y queda muy abierto. Ella no sabe hacia dónde va. Su compañera, con la compañera que tenía, que era su espía y ella la de ella, estuvieron entablando conversaciones acerca del pasado, de cosas como leer, hacia dónde iban, iglesias que visitaban que no eran las de la religión que se apoderó de Estados Unidos. Las escuchan, desaparecen a su compañera. Más que desaparecerla, ella se suicidó. En la serie, ¿no? En la serie, ella la torturan, la regresan, la torturan, pasan muchas cosas con ella, pero en el libro ella se suicida porque sabía que venían por ella. Entonces van por June, Nick le dice que coopere, que la van a sacar porque probablemente sea Mayday, la organización que los ayuda a sacar. En la serie no, en la serie es el final de la primera temporada, pero en el libro solo dice ella, le dice, tú confía, o sea, no te va a pasar nada. Son los de Mayday que vienen por ti. Y ahí se acaba. Y ella no sabe qué va a pasar, pero algo pasará. Después hay como una especie de disertación. Es como una especie de universidad. Y están hablando unos expertos acerca del surgimiento de Gilead. Entonces no queda claro si lo que pasó, o sea, si Gilead terminó, si Gilead ya pudo tener relaciones internacionales con otros estados, y hablan acerca de las cintas que dejó una de las criadas. No saben, y ahí es donde dicen, no saben si fue para el comandante Waterford, que era el único como con ese rango que había y coincide con esto. No hay registros de una tal Serena Joy, que a lo mejor esta criada inventó ese nombre para, si no hay registros de esto, de lo otro, pero a lo mejor lo que podemos intuir, o sea, ellos intentan hacer una especie de reconstrucción de la historia basado en las cintas que dejó June. No lo escribió, lo grabó. Que en la tercera temporada de la serie ella graba, de hecho, hay muchos hilos que se retoman o alusiones a la novela original en la segunda y la tercera. Solo la primera está basada en el libro. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Cuando yo lo terminé de leer, me pareció muy interesante sobre las disertaciones que tenía esta novela. No solamente por el aspecto del feminismo que ella aborda. Margaret Atwood es una escritora feminista muy importante y además es muy interesante. De hecho, ella escribe la segunda parte de esto, que no es exactamente una segunda parte. Creo que se llama El Testamento del Cuento de la Criada, algo por el estilo, no recuerdo bien. Y bueno, y lo interesante aquí es las reflexiones que hace June sobre la libertad que las personas dan por sentado. Cosas, por ejemplo, ella dice que eran libres de maquillarse, o sea, las mujeres podían maquillarse si querían. Y le contesta el comandante Waterford, sí, pero estaban obligadas a hacerlo porque si no, no se iban a ver bien y nadie las iba a querer. Y ahorita todo el mundo las quiere, más que quererlas, las necesitan. Y no tiene que recurrir a eso y ya puede ser todo más natural. Entonces, lo interesante de esta narración son los aspectos a los que te lleva a reflexionar. O sea, al final de cuentas, como persona, tú puedes elegirlo. Estás en un contexto, pero el punto es tener la libertad de elegirlo o que no sea necesario elegirlo. Habla, por ejemplo, de la pornografía y de... porque lo aborda, o sea, su mamá que era como de esto está bien, esto no está bien, y ella lo piensa y dice, bueno, es que a lo mejor el hecho de que pudiésemos elegir verlo
no quiere decir que necesariamente lo estemos apoyando. Probablemente lo que hubiésemos tenido que hacer es enseñar que eso no estaba bien en lugar de intentar imponerlo. Y más adelante lo abordan entre los párrafos. Dice, bueno, la tía Lidia, que era la que las entrenaba en estos centros de crianza, decía, ustedes van a ser las primeras que van a sufrir, pero ya después las generaciones que vienen lo van a ver todo como muy normal. Y te lleva a pensar entonces en el sistema que te está criando. Y si tú ves las cosas muy normales porque es parte del sistema y necesitas salirte de eso para tener una visión global. Esta es que tendría que ser casi párrafo por párrafo. Pero eso nos llevaría a que 20 videos, tal vez más. Y es muy interesante sobre todo las disertaciones generales que hace sobre sobre la posibilidad de elegir algo, aun cuando tú no puedes hacer la mejor elección, pero eres libre, o no tener que hacerla. Pero, o sea, es que es no llevemos esto a terrenos acerca de si eso es comunismo o eso es lo que hace el capitalismo. No lo llevemos a esos terrenos, llevémoslo hacia un punto ético, a intentar asentarlo hacia un punto completamente ético de si la libertad que tenemos nos permite hacer lo que sea, aunque eso esté mal, o qué cosa es preferible. Yo creo que la mayoría va a elegir libertad, pero solo les recuerdo esto. Para un siervo o para un campesino de la Edad Media, la libertad no era su valor principal. Solo les recuerdo, la libertad no ha sido siempre a lo que aspira el ser humano. Se los recuerdo, varía de época a época. Y bueno, sé que eso estuvo medio enredado porque la mayoría de las cosas son de memoria las que se las estoy contando. Vean la serie está brutal. Yo no pude dormir bien después de ver los primeros 5 capítulos. Me aventé las 3 temporadas y sí está muy brutal. Solo la primera temporada se apega a la novela, la otra retoma algunos hilos. Léanlo, está no sé cómo pronunciarlo, creo que es Scribd, algo así. Pueden subir un texto y eso les permite bajarlo. Se los compartiría, pero la otra vez que lo intenté hacer por medio del Drive, Google me borró un libro, así que porque infringía derechos de autor, así que no se los puedo dejar. Pero está ahí en Scribd. Y bueno, pues ya, creo que eso sería todo. Y no olviden comprar esta preciosidad. No lo olviden porque realmente me esforcé en intentar que quedara bonita la portada. La hice en Canva. Gracias, Canva. Y ya, y perdonen que no subo videos más seguido, pero es que luego llego tarde al trabajo y tengo que aprovechar la luz natural cuando se puede. En fin, no olviden suscribirse, darle like a este video, compartirlo con alguien que no se vaya a aburrir de esos 23 minutos de mí hablando esta preciosidad también. Y ya, inteligencia es belleza. ¿Saben qué? Paréntesis cultural. Próximo video vamos a hablar de un cómic, ¿vale? Del cómic de Danger Days, porque quiero hablar de eso. Y ya, hasta la próxima.